¿Qué más, gente? En esta ocasión vamos a ver el resumen de Admitido. La historia comienza mostrándonos al protagonista llamado Bartleby, a quien llamaremos Bart, junto con sus mejores amigos Manus Holloway y Sherman Schroeder. Bart demuestra su gran capacidad de liderazgo al hacer identificaciones falsas para sus compañeros de preparatoria. También conocemos a Mónica, quien es la más linda de su clase, pero lastimosamente Mónica solo lo ve como un compañero más. Pobre cosita fea. Bart ha estado intentando entrar a todas las universidades posibles, pero siempre es rechazado debido a sus escasas calificaciones. A diferencia de su hermanita Lizzie, quien es súper estudiosa, Bart habla con sus padres llamados Jack y Diane, tratándoles de convencer de que con el dinero de la universidad podría dedicarse a hacer otra cosa que no sea estudiar, pero sus padres son demasiado estrictos con él y están en total desacuerdo. Ya estando en la graduación de la preparatoria nos enteramos que su amigo Manus Holloway tampoco fue aceptado en ninguna universidad y tuvo la mala suerte de ser lesionado, lo que le impidió seguir con el deporte profesional. Conocemos a Rory, quien también fue rechazada al igual que ellos, pero a diferencia de ellos, su amigo Schroeder sí fue aceptado en la Universidad Harmon, una de las mejores al parecer, por lo que es el mismo señor Jack quien delata a su hijo diciendo que es un bueno para nada y no irá a la universidad, por lo que Bart no ve de otra más que falsificar los documentos de Harmon para crear su propia universidad a base de estos y poder ser aceptado. Su amigo Manus Holloway también quiere hacer lo mismo, por lo que entre Bart y Manus Holloway convencen al cerebrito de Schroeder para que les haga una página falsa del Instituto Tecnológico South Harmon, como una universidad hermana de la Harmon, la cual parezca verdadera, y así sus padres estén tranquilos, lo que afortunadamente funcionó, pues Bart hizo creer a sus padres que había entrado a la universidad. Su padre Jack le da $10,000 para que cubra su semestre y le recalca que está ansioso por llevarlo a su nueva universidad, por lo que Bart y sus amigos deben encontrar un lugar cerca de Harmon el cual puedan alquilar para seguir con el engaño. Por suerte, Rory sabe de un lugar que puede servir, es por ello que llegan al ex hospital psiquiátrico Harmon, aunque está abandonado y hecho un desastre, es justamente lo que necesitan para simular una universidad, por lo que los muchachos comienzan a remodelar el lugar con ayuda de Glenn, quien al igual que ellos fue rechazado de todas las universidades y acaba de ser despedido de su trabajo. Mientras tanto conocemos al director de Harmon, el cual planea demoler todas las propiedades vecinas para ampliar su universidad. Esto con ayuda de Hoyt, quien es el novio de Mónica. Volvemos con los muchachos quienes se encuentran con un nuevo desafío, pues el señor Jack quiere conocer al decano de su universidad. Por suerte, Schroeder conoce a la persona indicada, o sea, a su tío. Conocemos a Ben Lewis, quien aunque está retirado de la docencia, decide aceptar ser el decano falso, pues acaba de ser despedido. Además de ello, Rory convence a sus estudiantes de español de fingir ser estudiantes universitarios, mientras los padres de Bart miran la universidad, lo que efectivamente funciona, a pesar de que su hermanita Lizzie notó cosas bastante extrañas en toda la universidad. Proceden a hablar con el supuesto decano, el cual tiene buen conocimiento y sabe cómo expresarse correctamente, pero con el único problema de que está rotundamente en contra del sistema educativo actual. ¿No les parecen un montón de idioteces? Lo que hace que los padres estén muy confundidos, pero a la final se la terminan creyendo. Yéndose bastante orgullosos y contentos, los muchachos descansan, pero ahora tienen un nuevo reto por asumir, ya que conocemos a Abernathy, el cual tiene un desorden de déficit de atención y está allí junto a un montón de estudiantes que están listos para unirse a su universidad, debido a que Schroeder hizo la página tan realista que hasta tiene un botón de inscripción, que funciona de verdad, por lo que Bart va de inmediato en busca de Schroeder, pues requieren de su ayuda para poder manejar la situación. Vemos que Schroeder no es bien recibido en su universidad, pues nadie quiere hablar con él. Mónica se estrella con Bart, por lo que conversan un rato. Luego llega Hoyt, por lo que Bart se despide. Cuídate. Hasta luego, Dirk. Digo, Trent. Lo siento, Troy. Encuentra a Schroeder y lo convence de ir con él a South Harmon. Ya estando los muchachos reunidos, vemos que todos los estudiantes pagaron el semestre dando un gran total de $1 millón en efectivo. Schroeder decide que lo mejor es decirle la verdad a todos y devolver el dinero, por lo que Bart decide hacerle caso. Ya estando a punto de confesarle la verdad delante de todos, Abernathy levanta la mano diciendo que cuando lo aceptaron en South Harmon fue la primera vez que sus padres estuvieron orgullosos de él. Esto hace que Bart se dé cuenta de que todos los que están allí presentes fueron rechazados igual que él, por lo que no quiere rechazarlos de nuevo, pues sabe lo horrible que se siente. Por el contrario, decide darles la bienvenida a todos a su nueva universidad, el Instituto Tecnológico South Harmon, la mejor de todas, y dar inicio al semestre. Obviamente esto deja muchas preguntas administrativas y de muchos otros ámbitos sin resolver, pero Bart va delegando a sus amigos para que se encarguen de dichas preguntas, lo que no resulta del todo bien, pues aunque todos la están pasando de maravilla como si de una fiesta se tratase, están
están haciendo lo que se les da la gana sin absolutamente ningún orden, generando que todo el lugar sea una completa locura, por lo que Bart decide ir a una universidad de verdad, o sea Harmon, para poder entender el funcionamiento de la misma, pero por más que intenta entender cómo funciona, solo se confunde más de lo que ya está. Eso sí, aprovecha para hablar con Mónica, quien también estudia allá, dándonos cuenta que Mónica no está contenta con sus clases, por lo que Bart no ve de otra más que preguntarle a todos sus estudiantes qué les gustaría estudiar, decidiendo invertir el dinero en dichas respuestas, como por ejemplo Glenn con la cocina, Rory con la meditación, Manos Holloway con el tallaje de madera y así con lo demás, lo que al inicio parecía una completa locura, puesto que básicamente todos los estudiantes elegían hacer cosas demasiado raras o no tan comunes. El caso que Bart invirtió el dinero en ello, haciendo que realmente los estudiantes pudieran hacer lo que realmente querían, cosas como pista de skate, cocina profesional, una sastrería, plan de meditación, escultura, mover cosas con la mente, modelaje, filosofía súper moderna y hasta la clase de ver chicas sexys en bikini, entre muchas otras. Vemos que Hoyt llega a South Harmon en busca de, como ya sabemos, comprar el lugar para demolerlo, pero obviamente Bart le dice que no está interesado, cerrándole la puerta en la cara. Ya en la noche vemos que Shredder está siendo humillado en Harmon, obligado a disfrazarse de esperma, porque supuestamente el requisito para ser parte de la fraternidad BKE, lo que obviamente es mentira y solo lo hacen para molestarlo. Mónica va para estar con su novio Hoyt, dándose la sorpresa de que la están traicionando con otra chica, como es de costumbre en los galanes a los que les caen muchas chicas lindas y les es imposible ser fieles. Por el contrario, Bart decidió regalarle una cámara profesional a Mónica, lo que hizo que ella quisiera ir a buscarlo. Bart aprovecha para darle un recorrido por el lugar, mostrándole su plan de estudios, así como también mostrándole todas las cosas maravillosas y sorprendentes de su universidad, mientras que Shredder sigue siendo humillado en Harmon. Al rato vemos que Shredder le recuerda a Bart que si de verdad quiere ser una universidad de verdad, debe ser acreditada entre muchas otras cosas, por lo que Bart lo deja encargado de ello. Ya en la noche vemos que uno de los estudiantes de South Harmon, llamado Maurice, decidió dar un concierto gratis en la universidad. Todos la están pasando de maravilla en el concierto. Maurice llama a su rector y cofundador Bart para que cante la canción con ellos. Bart decide subir y cantar la canción, haciendo que todos la pasen todavía mejor, tanto así que los estudiantes de Harmon prefirieron ir a la fiesta de South Harmon en vez de la de ellos. Volvemos con Bart, pues resulta que Mónica estuvo mirándolo mientras cantaba, por lo que Bart decide llevarlo a su habitación. Una cosa lleva a la otra y terminan besándose, pero se frena el beso, pues el idiota de Hoyt llegó a la fiesta, lo que no afectó en nada, pues ahora Bart está con Mónica, dejando a Hoyt como un pendejo. Bart decidió enfrentarlo, forzándolo a salir del lugar. Hoyt activó los rociadores de incendios, pero eso igualmente no frenó la fiesta, sino que la hizo todavía mejor. Todo bastante bien, ¿no les parece? Hasta que llegan los problemas, pues lograron engañar a Shredder haciéndole creer que sería parte de BKE, pero en realidad solo era una trampa para sacarle toda la información a punta de golpes. Al día siguiente vemos que todos están aparentemente bien, hasta que de la nada llegan todos los padres de los estudiantes de South Harmon, acompañados de Richard Van Hort, el rector de Harmon, quien llegó para delatarlos diciendo toda la verdad en frente de los padres, o sea que no son una universidad hermana del Harmon, ni tampoco una universidad real, lo que obviamente deja disgustados tanto a todos los padres como a todos los estudiantes, por lo que Mónica, toda desilusionada, decide terminar con Bart. Esto deja a Bart demasiado triste y sin saber qué hacer, pero igualmente decide ir a su antigua universidad para verla otra vez, encontrándose con un recibo importante, el cual dice que tiene una junta en la que se decidirá si su universidad será acreditada o no. Bart se lo comenta a sus amigos y sorprendentemente Shredder decide apoyarlo sin poner pretextos, pues se cansó de que se aprovecharan de él los de Harmon, por lo que todos se reúnen para la audiencia en la que se disputará si el Instituto South Harmon será acreditada o será impugnada por el decano Van Hort. El juez les aclara que necesitan tener instalaciones, maestros capacitados y un plan de estudios. Bart habla por toda la universidad al decir que tienen instalaciones, tal vez no las más convencionales, pero las tienen. También cuentan con un plan de estudios un tanto extraño, pero sus amigos le ayudan diciendo cómo han logrado aprender de distintas maneras gracias a ese plan. El juez Alexander está bastante confundido. Les pregunta sobre sus profesores, a lo que todos los estudiantes se levantan, pues en South Harmon los estudiantes son profesores también. El juez les dice que deben tener maestros reconocidos por el estado, por lo que Ben Lewis decide pararse, pues en sus tiempos fue maestro y está capacitado. El Richard Van Hort le dice al juez que es un degenerado alcohólico, pues dio clases junto a él, pero Ben Lewis no se deja de él y le responde: ¿Por qué no tomas
tomas tu doctorado y te lo metes por el trasero. El juez no logra estar muy convencido, por lo que nuevamente Bart se pone de pie para dar su mejor discurso, en el que le cuestiona al juez qué tiene de malo que sean diferentes a las demás escuelas, que Harmon siga con sus aburridos estudios y que dejen a South Harmon ser creativos e innovadores de la educación superior, diciéndole al juez que no le importa que lo rechacen, pues jamás dejarán de aprender, jamás dejarán de promover y jamás dejarán de creer en ellos mismos. Para su sorpresa, los jueces deciden darle una oportunidad, pues están innovando e incentivando la creatividad del estudiantado, dándoles un año acreditado para su experimentación. Ha sido acreditado. Todos celebran, pues lo han logrado, ser aceptados. Vemos que Mónica estuvo presente siempre y decidió volver con Bart, dándole su merecido beso. Días después vemos cómo South Harmon logró convertirse en lo que de verdad debía de ser, una universidad certificada e innovadora. Ya para terminar, vemos como el chico que intentaba volar cosas con el poder de la mente logró hacerlo de verdad, pero con el carro del decano Van Hort. Y así termina la peli. No olvides dejar tu buen like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.